El primer barco con ayuda humanitaria a Gaza podría partir este fin de semana desde Chipre. Será un operativo complejo y no se puede descartar incidentes de seguridad. Más de 2 millones de personas esperan en la franja por medicinas, alimentos y agua para sobrevivir. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El buque español Open Arms está preparado para zarpar hacia Gaza con 200 toneladas de ayuda humanitaria. Un primer envío que inaugurará el corredor marítimo desde Chipre ante las restricciones impuestas por Israel al transporte terrestre. En Jerusalén Este predomina un ambiente sombrío antes del Ramadán que empieza la noche del domingo. Los esfuerzos para lograr una tregua en la guerra de Gaza fracasaron, lo que podría provocar un estallido de violencia en Cisjordania y Jerusalén. Y Portugal celebra elecciones anticipadas este domingo después de que el primer ministro, el socialista António Costa, dimitiera en noviembre tras denuncias por presuntas irregularidades. Según últimos sondeos, la coalición conservadora Alianza Democrática sería la fuerza más votada. Avanzan los preparativos para entregar ayuda humanitaria por mar a Gaza. Los esfuerzos internacionales parecen concretarse para abrir un corredor marítimo y un primer barco está listo ya para zarpar desde Chipre a la franja. La Unión Europea afirmó que el corredor podría empezar a funcionar este domingo. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden anunció la construcción de un puerto temporal en territorio palestino que en todo caso necesitará de meses para estar plenamente operativo. El bloqueo de Israel solo permite que una cantidad limitada de ayuda entre en Gaza por tierra. Solo en el norte de la franja, más de 700.000 personas se encuentran en riesgo de hambruna y se han contabilizado hasta el momento una veintena de muertes por malnutrición y deshidratación. Gaza necesita ayuda con urgencia. Un ataque nocturno de Israel convirtió en escombros un edificio donde vivían 300 familias. Además de luchar contra el hambre, estos palestinos ahora no tienen un techo. Nos sorprendieron por la noche golpeando la puerta de los apartamentos para que evacuásemos el edificio. Niños y mujeres cayeron por las escaleras. Una amiga de mi esposa, embarazada de 9 meses, también se cayó. No se pueden imaginar la sensación de pánico. La Unión Europea está coordinando envíos de alimentos, medicamentos y otros insumos. La Unión Europea, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, entre otros países, han abierto un corredor marítimo para enviar ayuda a Gaza en barcos. Algunos ya están listos para zarpar desde Chipre. Bueno, hay muchos factores que intervienen en una misión como esta, dadas sus características, es todo un reto. Así es que no te puedo vaticinar horarios por muchos motivos, por el tiempo, por la seguridad, etcétera, etcétera, pero es inminente que en cuanto esté todo ready, todo listo, todo a punto, zarparemos de aquí. Una agencia humanitaria que participa en esta operación está construyendo su propio muelle para descargar la ayuda. Por su lado, el ejército de Estados Unidos planea establecer un puerto temporal cuya construcción podría demorarse hasta 2 meses. Aviones de Estados Unidos, Jordania, Egipto, Francia y Bélgica están lanzando paquetes desde el aire uniéndose a la exigua ayuda que llega a Gaza en camiones desde Egipto. Pero esto no es suficiente para las necesidades de más de 2 millones de palestinos. De ahí que la ONU alerte que Gaza está al borde de la hambruna. Y analizamos el tema con el periodista Mikel Ayestarán, especialista en Oriente Medio. Mikel, ¿por qué se opta por ingresar la ayuda humanitaria a Gaza por vía marítima cuando estamos viendo que es mucho más complicado que por vía terrestre y teniendo en cuenta además que Israel controla también ese acceso por mar? Esa es la pregunta que se formulan los especialistas y la gente que se dedica a la cooperación internacional en momentos de emergencia, como es el que tiene ahora mismo la Franja de Gaza. Es, digamos, el último recurso. En los últimos meses se ha intentado por activa y por pasiva la entrada de ayuda por carretera. Estamos viendo que entra con cuentagotas y que la presión desde la Casa Blanca pues no está teniendo el efecto deseado en las autoridades israelíes, que son las que tienen el control total de todo lo que entra en la Franja de Gaza. Esa presión no ha funcionado. Hemos visto cómo se ha pasado una segunda fase con los lanzamientos aéreos que no son suficientes para las necesidades que hay en la franja, y este es el último de los recursos planteado por la comunidad internacional, que es la apertura de este corredor marítimo,
que arroja muchísimas dudas por el desafío logístico que supone, por el tema también de cómo se va a realizar luego esa distribución. Hay muchísimas incógnitas ahora mismo en cuanto pueda ser efectivo. Realmente pues puede ser una muy buena puerta. Todo lo que sea llegada de ayuda es positivo, ya que por la vía marítima van a poder entrar muchísimos kilos de ayuda, de alimentos, de medicinas. El problema va a ser eso, realmente llegar a ser efectivo. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que las necesidades son urgentes, no pueden esperar en la franja de Gaza. Claro, bueno, como tú dices, hay muchas incógnitas y mientras toda la atención está puesta allí en Gaza, la ONU denuncia que Israel está acelerando la ocupación en Cisjordania con asentamientos ilegales y recuerda que esto constituye un crimen de guerra según el derecho internacional. ¿Qué nos puedes contar de la situación allí? Bueno, esta misma semana Israel ha aprobado la construcción de 3.500 nuevas viviendas en los territorios ocupados. No es ningún secreto que la ocupación avanza, no ahora, lo hace en los últimos años, y llegan esas palabras de condena siempre desde Naciones Unidas, también desde la comunidad internacional. La propia solución de los dos estados, desde luego, queda cada vez más en entredicho según avanza esta ocupación, pero lejos de esas condenas no hay ningún acto, no hay ningún castigo contra Israel para que frene esta política de expansión en los territorios ocupados. Y siendo así las cosas y teniendo en cuenta el gobierno que está ahora mismo en el poder en Israel, esto va a seguir aumentando con el paso de los meses, porque el objetivo final, desde luego, es consolidar esa presencia del Estado judío también en los territorios ocupados. Claro, bueno, estamos a las puertas del Ramadán, el mes sagrado musulmán, y sigue sin haber un acuerdo para un alto el fuego. ¿Qué se sabe de las negociaciones, Miquel? Bueno, esta misma tarde, desde la oficina del primer ministro israelí, han informado que ha habido un encuentro entre el máximo representante de la CIA y del Mossad, y un poco la impresión es que, según estas dos partes, es que Hamás no quiere seguir adelante y le interesa que sigan los combates durante el Ramadán. Repito, este es el mensaje que ha lanzado la oficina del primer ministro israelí. Las conversaciones están atascadas, hemos visto que el proceso del Cairo no ha avanzado, Israel ni siquiera envió una delegación. Hamás parece que está dispuesta a regresar el lunes, pero estamos a las puertas del Ramadán. En Gaza soñaban con una tregua, no parece que se vaya a dar, porque se mantienen las posturas muy enfrentadas. Por un lado, Hamás exige la retirada del ejército israelí, el fin de la guerra, y por parte de Israel exigen la rendición de Hamás, la liberación de todos los rehenes, y eso, desde luego, en estos momentos parece muy alejado de la realidad. Así que el alto el fuego, lamentablemente, parece que tendrá que esperar. Muchísimas gracias, Miquel Ayestarán, por este análisis para nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, y mientras tanto, Alemania y otros países instan a Israel y a Hamás a alcanzar un alto el fuego inmediato en Gaza antes del inicio del Ramadán en la noche de este domingo. Sin embargo, el diálogo no avanza. En Jerusalén Este, los preparativos del mes sagrado musulmán se llevan a cabo ensombrecidos por la guerra. La ciudad vieja de Jerusalén Este suele tener un ambiente festivo en esta época del año, pero la guerra en Gaza ha apagado los ánimos. Las tiendas están abiertas, pero no hay luces ni decoración. No hay festividades, no se siente el Ramadán. Hay gente que tiene comida, pero hay muchas otras personas que no podrán comer porque no tienen, como en Gaza. Esto no es Ramadán, parece más una casa funeraria en donde se da el pésame. La situación es muy triste, no podemos ni pensar en lo que pasará y ni siquiera comprendemos lo que está pasando. No hay sensación de nada festivo, no hay Ramadán. Más allá de los ánimos sombríos, también hay preocupación en torno a la mezquita de Al-Aqsa, que se encuentra en un lugar sagrado para judíos y musulmanes conocido como el Monte del Templo o explanada de las mezquitas. Después de que Hamás hiciera un llamado a los palestinos a visitar la mezquita en gran número, los miembros del gabinete de Israel pidieron restricciones al acceso durante el Ramadán. El martes Israel anunció que admitiría un número similar de visitantes que en años anteriores.
Estamos satisfechos de que se haya aclarado este asunto para los musulmanes en este mes sagrado con respecto a la apertura de las puertas de la mezquita de Al-Aqsa a todos los visitantes. Esa es la decisión que acabamos de conocer. Algo positivo siguen siendo los postres típicos del Ramadán, como el katayef, un panqueque relleno. No hay Ramadán sin katayef. Está por todas partes. Todo el mundo se lo lleva a casa para celebrar. Algunas tradiciones perduran pase lo que pase, mientras los musulmanes de Jerusalén Este y de todo el mundo se preparan para su mes sagrado. Cambiamos de tema. Más de 10 millones de personas están llamadas este domingo a las urnas en Portugal en unas elecciones parlamentarias que se producirán tan solo 2 años después de que el socialista António Costa fuera elegido como primer ministro. La dimisión del mandatario, cuyo gobierno quedó envuelto en un caso de corrupción, ha hecho que este sea el tema central de las diferentes campañas. Las últimas encuestas le asignan una ligera ventaja al partido de centroderecha Alianza Democrática sobre el socialismo que gobierna Portugal hace 9 años. En tercera posición está el partido de ultraderecha Chega, que podría ser para formar coalición de gobierno. En las elecciones de 2019, el partido ultraderechista Chega apenas alcanzó un 1% de los votos. Ahora la formación de André Ventura tiene un 20% de intención de voto. Su receta del éxito es un equipo joven que llega a millones en redes sociales con un mensaje simple. Portugal está en peligro por culpa de la corrupción política y la inmigración ilegal. Entiendo que a algunos no les guste nuestra voz en el debate político, pero nos preocupa el bienestar de todas las personas. Es evidente que la estrategia actual de dar la bienvenida a todos a este país sin ningún control está provocando una disminución constante de nuestro nivel de vida. A pocos kilómetros, en el barrio lisboeta de Martim Moniz, el ascenso de la extrema derecha preocupa a sus habitantes. Aquí, el número de inmigrantes es especialmente alto. Algunos viven en Portugal desde hace mucho y tienen sus propios negocios. Pero en los últimos años han llegado también miles de inmigrantes indocumentados. Muchos viven en las calles, lo que provoca sentimientos encontrados entre los vecinos. Yo no tengo ningún problema con ellos, todas las personas somos iguales. La migración es buena, es un hecho, pero en estos momentos se ha vuelto demasiado, está completamente fuera de control. Basta con echar un vistazo aquí, en la plaza Martim Moniz y en los alrededores. Pero el mensaje anti-inmigrante de Chega no solo inquieta a los recién llegados. A muchos les preocupa que los lemas populistas del partido estén fomentando un auge del racismo. Siempre hablan contra la inmigración. Yo nací aquí, pero tengo familiares que son inmigrantes en muchos países de todo el mundo. Así que me asusta un poco. La gente del partido Chega tiene que entender por fin que todos somos portugueses. El origen étnico, el color de nuestra piel, todo eso no importa. No solo los blancos son ciudadanos de este país. El analista político António Costa Pinto investiga movimientos populistas de toda Europa. Afirma que en Portugal observa una nueva estrategia de la extrema derecha. Juegan la carta de la inmigración, juegan la carta de los gitanos y también juegan la carta social. Han pasado de ser un partido ultraliberal a presentarse como un partido favorable al establecimiento de un salario mínimo y de subir las pensiones. Podría decirse que se han vuelto más socialistas. Pero aunque el partido Chega y su líder André Ventura están ganando popularidad, su destino tras las elecciones no está nada claro. El centro-derecha portugués descarta formar una coalición con los extremistas, al menos por ahora. Y acabamos en Viena, donde una exposición en el Museo Albertina rinde homenaje a uno de los máximos exponentes del pop art. Se trata del estadounidense Roy Lichtenstein, cuyo estilo inspirado en el cómic lo convirtió en uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Muchas de sus obras más emblemáticas han sido reunidas ahora en Viena, provenientes de museos y colecciones privadas. La exposición conmemora el centenario del nacimiento del artista.
Y con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.